Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Basta decir el nombre de Julian Assange para que todo el mundo asuma una posición clarísima, extrema e inamovible, y que la gente esté dispuesta a defender dicha posición a capa y espada, echando mano de un copioso arsenal de lugares comunes, medias verdades, ignorancia, desinformación y posicionamientos ideológicos en apariencia claros y contundentes, pero en el fondo enormemente confusos, como ocurre con una izquierda que considera al australiano uno de sus más valiosos activos internacionales, pasando por alto el hecho de que ayudó a que un Donald Trump ganara de modo bastante cuestionable la elección presidencial estadounidense de 2016. Otras personas lo consideran un enemigo de todas las cosas importantes, un verdadero peligro para el capital, el mercado y la hegemonía de los Estados Unidos y sus valores tradicionales, echando mano también de un copioso arsenal de lugares comunes, medias verdades, ignorancia, desinformación y posicionamientos ideológicos en apariencia claros y contundentes, pero en el fondo enormemente confusos, como ocurre con una derecha que lo ve como un peligroso revolucionario de izquierda, pasando por alto el hecho de que ayudó a Donald Trump a ganar la elección de 2016 y además está enormemente cerca de Rusia, que hoy ocupa un lugar cálido en el corazón de los republicanos. Contradicciones. El asunto es que la polarización irracional del caso Assange no favorece en lo más mínimo el que la gente que no está militando en uno u otro extremo obtenga información seria, completa y desapasionada sobre este personaje y la organización que encabeza, Wikileaks. Y como lo único importante es la información, vamos a hacer un recorrido por este personaje a quien la derecha siglo XXI nazi quisiera encerrar para siempre o fusilar de ser posible, pese a lo mucho que ha hecho por ellos, y la izquierda, con menos neuronas que una esponja, gustaría de canonizar, convertir en su amado líder, quizás secretario general del planeta, independientemente de las atrocidades e inmoralidades en las que ha participado. Ya con la información en las manos, usted decida si Assange es realmente un ángel, si es realmente un demonio, si es un simple caradura arrogante o, pues usted dirá. Julian Paul Hawkins nació el 3 de julio de 1971 en Townsville, Queensland, Australia, de una pareja que se separó antes de su nacimiento, de modo que él adoptó el apellido del actor Brett Assange, con el que su madre, la artista visual Christine Ann Hawkins, se casó cuando Julian tenía 1 año. La niñez de Julian fue un movimiento continuo, llegando a asistir a 30 colegios distintos entre la niñez y la adolescencia. A los 16 años encontró su vocación. Se convirtió en hacker con el nombre Mendax, que significa mentir. Y yo no pienso sacar conclusiones del nombre, pero usted puede si está de humor para hacerlo. El caso es que se alió con otros hackers en el grupo Los Subversivos Internacionales, que tampoco pienso sacar conclusiones de ese nombre. Acusados de participar en algunos hackeos importantes, incluso uno contra la NASA, nunca se les logró demostrar, sin embargo, nada porque no hubo pruebas. Pruebas sí hubo, sin embargo, en septiembre de 1991, cuando Assange, ya con 20 añitos, fue descubierto tratando de hackear la terminal de Melbourne de Nortel, una empresa canadiense de telecomunicaciones. Con esas pruebas en la mano, la policía entró en su casa y en 1994 finalmente le presentó 31 cargos por hackeo y otros delitos relacionados con el hackeo contra sistemas académicos, de gobierno y, claro, de la empresa de telecomunicaciones. Assange sí sabía lo que esto le podía costar. Le contó al cineasta Richard Lowenstein que le esperaban 290 años de cárcel si lo descubrían. 290 años, exageraba un poco, pero al parecer ya desde los 20 años a Assange le gustaba ser el héroe de la película, la chica en la fiesta de 15 años, el niño en el bautizo y la novia en la boda. Lowenstein había entrado en contacto con Assange porque estaba preparando un documental sobre hackers. Sin embargo, luego de varias conversaciones, Assange se enteró de que Lowenstein había hablado con otra persona sobre los hackeos de Assange. El joven se enfureció y atacó violentamente a Lowenstein con muchas amenazas diversas por no haber protegido la información que Assange consideraba confidencial. O sea, que la información confidencial sobre Assange es sagrada, pero Assange tiene derecho sobre la información confidencial de cualquier otra persona, grupo, país o organización, incluido Lowenstein, de quien obtuvo datos sobre su vida privada y los usó para atacarlo. Es muy interesante
lo que Assange le escribió a Lowenstein y que éste dio a conocer al diario australiano Sydney Morning Herald en 2010. Mencionar la información de una fuente es una cosa, mencionar el nombre de la fuente es otra, mencionar la asociación entre ambos a cualquier persona seguro que te va a meter en problemas. Exactamente, Julian, exactamente. 2 años después, en diciembre de 1996, Assange se declaraba culpable ante el juez de 24 de los 31 cargos de hackeo presentados contra él. Se le sentenció a pagar una reparación de $2.100 y se libró de la cárcel prometiendo portarse bien en lo sucesivo. No exactamente. Hay que decir que en un momento dado también Assange puso sus capacidades de hacker al servicio del gobierno, ayudando a la policía de Victoria, Australia, a enjuiciar a distribuidores de pornografía infantil, lo cual es enormemente importante. En 2006, Julian Assange fundó Wikileaks con otras personas cuyos nombres no son tan conocidos. Según su propio sitio web, Wikileaks se define como una organización multinacional de medios y la biblioteca asociada a ella. Wikileaks se especializa en el análisis y publicación de grandes bases de datos de materiales oficiales censurados o restringidos de otra manera referentes a asuntos de guerra, espionaje y corrupción. Visto simplemente así, Wikileaks busca la transparencia de gobiernos, especialmente en asuntos turbios, lo cual es enormemente beneficioso para la transparencia, la democracia y la rendición de cuentas por parte de quienes están en el poder. Es bueno para nosotros, los ciudadanos. La mera existencia de Wikileaks invitaba a muchas personas que tenían acceso a materiales clasificados para que las pudieran difundir sin correr riesgo, al menos en teoría. Ese mismo año la organización recibió el primer paquete de documentos delicados, más de 1 millón de ellos, entre los cuales estaba un mensaje de un líder rebelde somalí que invitaba a que se contrataran asesinos profesionales para acabar con funcionarios del gobierno de Somalia. Era una exclusiva enormemente importante, salvo porque nunca se confirmó la autenticidad del documento. En 2007, Wikileaks publicó los documentos de procedimientos estándar de operación para la instalación de detención de Guantánamo en Cuba, uno de los espacios más cuestionables, desagradables y brutales del gobierno estadounidense. Ese gobierno trató de cerrar Wikileaks en 2008 mediante acciones legales, pero los servidores espejo que la organización tiene en distintos países hicieron que el cierre fuera imposible. En 2008 también, Wikileaks publicó material interno de la Cienciología, la peligrosa y depredadora secta fundada por L. Ron Hubbard. Fiel a sus principios de usar la ley como arma contundente, la Iglesia de la Cienciología amenazó con demandas y la respuesta fue la publicación de miles de documentos más de la Iglesia. Nunca volvieron a molestar a Wikileaks. También se publicó una serie de correos electrónicos de una institución de investigación sobre el clima que parecían señalar que los científicos del clima mentían intencionadamente sobre el cambio climático antropogénico, es decir, la influencia de las actividades del ser humano en el clima. Les dio así a los negacionistas del cambio climático armas para acusar a los científicos de ocultar datos que negarían el cambio que estamos claramente viendo. Cuando se investigaron estos hechos, se demostró que el proceso de revisión por pares de algunos estudios había sido deficiente, pero nada más, no había intención delictiva por parte de los científicos. No hay duda de que una actividad como la que se propone Wikileaks, realizada con cuidado y responsabilidad social y moral, es fundamental para mantener la salud de cualquier sociedad y de todo el planeta en sí, de toda la especie humana. Pero cuando simple y llanamente publicas lo que sea sin confirmar ni analizar, lanzándolo a los 4 vientos para que cualquiera lo use en su beneficio de manera espuria, no estás siendo responsable, sino todo lo contrario. No verificar la autenticidad de los documentos ni las implicaciones de los mismos y simplemente ponerlos en una base de datos es sumamente problemático. Y ahí ha estado buena parte del problema con Wikileaks desde el principio. En 2010, un exanalista de inteligencia estadounidense, que por entonces se llamaba Bradley Edward Manning y que hoy es Chelsea Manning, le entregó a Wikileaks casi 3/4 de millón de documentos clasificados, de los que Wikileaks
publicó algo menos de 500.000 en sus servidores. El gobierno estadounidense afirmó que esa publicación era un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. A fines de ese año, la organización publicó más documentos, como los referidos a la forma en que Estados Unidos intentó aislar a Irán cuando este país empezó el proyecto para desarrollar sus armas nucleares. Esto por un lado ya era conocido y por otro no parece mala idea. Evitar que se haga de armas nucleares un país controlado por una visión religionista ultrafanática que ejecuta a mujeres mediante lapidación, que cuelga a los homosexuales, que mantiene una policía moral que golpea y encarcela durante años a mujeres que no quieren ponerse un velo. Un país que cree que todo el mundo debe convertirse al Islam, cosa que millones de personas harían si tuvieran la amenaza de un ataque nuclear sobre sus cabezas. Incluso usted ¿no estaría dispuesto a someterse y volverse un devoto musulmán a cambio de que no lo vaporizaran con una bomba de hidrógeno? ¿No sería al menos capaz de fingir muy eficazmente? Como es imposible tocar esos cientos de miles de documentos, vamos a centrarnos en uno que Wikileaks intituló Asesinato Colateral y que está filmado con la cámara del arma de un helicóptero estadounidense de guerra sobre Bagdad. En ese vídeo, el helicóptero dispara primero contra un grupo de personas y después contra un vehículo y sus ocupantes que intentan ayudar a las personas heridas en el primer ataque. Entre las 12 personas que murieron en el ataque había 2 periodistas de Reuters y varios civiles. El gobierno estadounidense afirmó que el ataque había sido justificado por el hecho de que algunos de los hombres del primer grupo llevaban rifles de asalto y lanzagranadas o RPG, algo que había sido omitido en el primer video editado por Wikileaks. El audio también indica que los soldados del helicóptero informaron de la situación a sus superiores y pidieron permiso para disparar en ambas ocasiones, y en ambas ocasiones se les concedió, pensando que las personas implicadas representaban un peligro para las tropas de tierra que se acercaban al lugar. El asunto se complicó mucho más cuando las tropas de tierra que llegaron encontraron a 2 niños heridos dentro del vehículo, niños que fueron llevados para recibir atención médica adecuada. No nos vamos a meter en el tema de si la decisión de disparar fue la adecuada en el contexto de una guerra, del miedo, la brutalidad, las imprecisiones, las decisiones que hay que tomar en caliente, porque este debate se ha estado desarrollando durante 12 años sin llegar a nada. Pero el tema es Wikileaks. Independientemente de que el ataque hubiera sido un crimen de guerra o no, la forma en que se presentó fue claramente sesgada. En entrevista de Assange con el presentador Stephen Colbert, este preguntó si el nombre asesinato colateral no era editorializar, es decir, dar una opinión en lugar de simplemente mostrar los hechos. Assange explicó al presentador que tratamos de obtener el máximo impacto político del material que les dan sus fuentes. Colbert insistió preguntando si el título es para obtener impacto político y Assange confirmó, sí, absolutamente. Y allí ya no estamos informando, sino buscando un impacto político. Incluso el soldado que socorrió a los niños heridos que estaban en el vehículo, Ethan McCord, que le escribió una carta al pueblo iraquí pidiendo reconciliación y denunciando la forma en que Estados Unidos llevó adelante la guerra de Irak, dijo, cuando se publicó por primera vez, no creo que esto se hiciera de la mejor manera que podría hacerse. Estaban afirmando que esa gente no tenía arma alguna, que solamente llevaban cámaras. En el vídeo se puede ver claramente que sí tenían armas. Lo ve cualquier ojo entrenado. No digo que Wikileaks haya hecho algo malo, porque no lo hicieron. Así que de nuevo tenemos el problema de la forma en que Wikileaks, es decir, Julian Assange, aborda los materiales que llegan a sus manos y que parece muy irresponsable. Después de editar la primera parte del vídeo donde se ve a una de las personas con un lanzagranadas o RPG, Assange declaró con lo que parece una enorme sangre fría. Basados en la evidencia visual, sospecho que probablemente había AK-47 y un RPG, pero no estoy seguro de que eso signifique nada. Obviamente sí significa algo, no elimina los hechos pero los matiza, como los matiza la totalidad del vídeo que puede usted ver en el enlace que ofrecemos en la descripción, porque no me gustaría reproducirlo aquí. Con base en los documentos escritos y de vídeo que publicó Wikileaks, algunos congresistas de los Estados Unidos pidieron que se procesara a Assange. Las primeras acusaciones se presentaron en 2010 cuando se detuvo a Chelsea Manning, que se declaró culpable de 10 de los cargos, y en 2013 se le halló culpable de otros 17 que fueron la base de una sentencia de 35 años de prisión. Estos documentos siguen siendo la base de los procedimientos de extradición a Estados Unidos contra Julian Assange. Pero antes de entrar en eso, veamos algunos de los problemas que rodean a la figura del personaje.
Una de las acusaciones más frecuentes contra Wikileaks es que al liberar documentos sin borrar, por ejemplo, los nombres de los informantes, periodistas, disidentes, políticos y activistas por los derechos humanos, pone en peligro sus vidas. Y esto nos remite a lo que le dijo el cineasta Lowenstein unos años atrás. ¿No le parece? Se hayan o no perdido vidas por esta forma de publicar nombres de personas de interés para gobiernos no muy democráticos, que digamos, el problema es la irresponsabilidad y el descuido que muestra Assange al respecto. Fue una de las acusaciones de los abogados de los Estados Unidos en las audiencias para su extradición. Ante ello, según cuenta el libro sobre Wikileaks de 2011 escrito por David Lake y Luke Harding, Assange dijo a un grupo de periodistas británicos: son informantes, así que si los matan, se lo merecen. Assange, al parecer, no tenía problemas en entregarles a los talibanes, al Daesh o a cualquier grupo brutal una lista de sus enemigos para que los ejecutaran a gusto. Y esto es inaceptable, haya o no ocurrido, porque a cualquier persona normal le preocupa poner en riesgo la vida de otros. Y en al menos un caso, el periodista etíope Argao Ashine tuvo que huir de su país después de que fue citado en un cable publicado por Wikileaks a sabiendas de que Etiopía actúa brutalmente contra los periodistas disidentes. Y otro ejemplo, el 19 de diciembre de 2010, el diario estatal de Bielorrusia dijo que Wikileaks había ayudado a la dictadura de Lukashenko a identificar a los organizadores, instigadores y amotinados que habían protestado por las elecciones manipuladas de ese año. Es claro que resulta necesario difundir la barbarie cuando ocurre, y resulta enormemente útil cuando se hace con esfuerzos periodísticos como el de los papeles de Panamá y otras grandes hazañas de la investigación generalmente colectiva. Pero es curioso que Wikileaks tenga tan poca información sobre países como China y Rusia, de los cuales no ha publicado nada desde 2008-2009, y la mayoría de sus documentos sobre esos países son análisis de Estados Unidos y la Unión Europea sobre esos países, más que documentos filtrados de sus gobiernos y sus atrocidades. Lo mismo se puede decir de las dictaduras de Europa Oriental o de las dictaduras latinoamericanas. También en 2010 se dio a conocer que Wikileaks tenía como uno de sus responsables del enlace con Rusia a un antisemita de identidad imprecisa y nacionalidad sueca que se hace llamar Israel Shamir y se ha dado a conocer sobre todo como negacionista del holocausto nazi. En 2011, hablando con el reconocido periodista británico Ian Hislop de la revista Private Eye, Assange afirmó además que había una conspiración judía contra Wikileaks dirigida por el editor del diario The Guardian, Alan Rusbridger, a quien Assange describió como judío de cierta manera porque era cuñado de David Leigh, uno de los autores del libro sobre Wikileaks, y afirmó que las acusaciones contra Shamir eran parte de la misma conspiración judía. El hijo de Shamir, por cierto, fue portavoz de Wikileaks en Suecia y se le ha acusado de encabezar la campaña contra las dos mujeres que acusaron a Assange de violación. Finalmente, cuando en 2015 un dibujante de la revista Charlie Hebdo fue enjuiciado por un cartón antisemita, la cuenta de Wikileaks atribuyó este juicio al lobby judío pro censura, sin ninguna base y sin demostrar que tal lobby existía. El 18 de noviembre de 2010, la policía sueca emitió una orden de arresto contra Assange por las acusaciones de dos mujeres con las que había tenido relaciones sexuales, violando el alcance del consentimiento que ellas habían dado. En un caso por tener relaciones sin condón y en el otro porque la mujer estaba dormida cuando descubrió que Assange estaba penetrándola. Assange afirmó que estas acusaciones eran producto de la enloquecida cultura feminista radical de Suecia y sugirió que las acusaciones se debían, qué raro, a presiones de los Estados Unidos, país que hasta entonces no había emprendido acciones contra Assange. Assange estaba en el Reino Unido, donde se presentó la solicitud de extradición contra él, y después de varias audiencias y juicios, la justicia británica determinó que efectivamente debía ser extraditado a Suecia para someterse a juicio. Assange argumentó que si lo enviaban a Suecia, este país lo entregaría a Estados Unidos, sin explicar por qué no lo entregaba a Estados Unidos la propia Gran Bretaña. Assange respondió refugiándose en la embajada ecuatoriana y pidiendo asilo político, una figura que la legislación británica curiosamente no reconoce. Sus patrocinadores, entre ellos el cineasta Ken Loach, perdieron las 240,000 libras de fianza que habían aportado para que Assange no estuviera en la cárcel durante los juicios. Alguno dijo que pensaba que Assange iría a Suecia a limpiar su buen nombre,
Pero no fue así. Assange permaneció en la embajada ecuatoriana en Londres hasta el 11 de abril de 2019, periodo durante el cual adquirió la ciudadanía ecuatoriana. Aunque Suecia dejó de insistir en el caso, afirmando que en las condiciones que había no había esperanzas de recuperar al reo para enjuiciarlo y algunos de los cargos ya habían prescrito, la justicia británica siguió reclamando a Assange por haber infringido su fianza, cosa que también es un delito. No sorprenderá a nadie saber que desde 2008 el FBI investigaba a Assange y sus acciones en relación con las fugas de información de Chelsea Manning. Pero el hecho es que no hubo ninguna acusación formal contra Assange hasta mucho después. Pero para él era claro su posible futuro después de que Chelsea Manning fue condenada a 35 años de prisión por divulgar información que el gobierno de Estados Unidos consideraba secreta y reservada, y el medio de la divulgación de Chelsea Manning había sido Wikileaks. La historia dio otra vuelta de tuerca durante la campaña para las elecciones estadounidenses de 2016, cuando Wikileaks tuiteó artículos según los cuales el responsable de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta, participaba en rituales satánicos, o diciendo que Clinton estaba enferma, que había tratado de asesinar a Assange con un dron, y relacionando la campaña de Clinton con una secuestradora muy conocida, entre otras piezas de desinformación conspiranoica contra el Partido Demócrata. Esta fue una elección donde el gobierno de Putin actuó intensamente para favorecer a Donald Trump, como ya lo hemos contado en el video sobre Cambridge Analytica. En junio de 2016, Trump dijo que si Rusia estaba escuchando, que le ayudaran a encontrar 30,000 correos electrónicos que se habían borrado del servidor privado de correos que usó Hillary Clinton. Según se descubrió después, ese mismo día la inteligencia rusa se dio a la tarea de hackear los servidores demócratas y obtuvo los correos mismos que fueron publicados por Wikileaks, lo que llevó a Trump el 10 de octubre a declarar su amor por Wikileaks. ¿Por qué publicar los correos que finalmente no fueron tan dañinos de Clinton y no publicar nada sobre Trump? Quizás con la esperanza del perdón. Como fuera, la falta de equilibrio puede interpretarse como una connivencia de Assange con Trump y Putin, idea que se consolidó cuando Assange fue intermediario para que otro delator estadounidense, Snowden, recibiera asilo en Rusia, donde reside hasta hoy. Luego se supo que efectivamente Trump, mediante el entonces diputado Dana Rohrabacher, llamado el diputado favorito de Putin por su posición prorrusa, había prometido a Assange un perdón presidencial si éste afirmaba que la fuente de los correos no era la inteligencia rusa. Assange, amablemente, comentó que el trabajador del Comité Democrático Nacional, Seth Rich, había sido el informante y deslizó que quizás esa había sido la causa de su asesinato en julio de 2016, acusando de alguna manera a los demócratas de matarlo por revelar los correos. Poco después, sin embargo, Trump reactivaría las investigaciones contra Assange que habían quedado en el congelador hacia el final de la era Obama, y en 2019 Trump declaró que él no sabía nada de Wikileaks. Así no fue sino hasta mayo de 2019 cuando se empezaron a presentar cargos contra Assange en los Estados Unidos. Assange de inmediato pidió protección, afirmando que podrían encarcelarlo durante 175 años. Nuevamente exageraba un poco. Chelsea Manning, que fue quien robó los documentos, fue liberada finalmente 7 años después de ser detenida, y Terry Albury, un informante que dio a conocer documentos secretos del FBI, fue sentenciado a 48 meses en 2018. El 2 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno determinó que Assange había infringido los términos de su asilo usando la embajada ecuatoriana en Londres como centro de espionaje contra países amigos de Ecuador, y el 11 de ese mes la embajada llamó a la policía británica, que detuvo a Assange. Comenzó entonces el proceso judicial, ya no para deportarlo a Suecia, sino para mandarlo a los Estados Unidos. El 20 de abril de 2022, después de un juicio de más de 2 años, un juez expidió la orden de extradición de Assange, que confirmó la secretaria del Interior, Priti Patel, el 18 de junio. Assange presentará una apelación y allí se decidirá su suerte. Muchos individuos y organizaciones han defendido a Julian Assange en nombre de la libertad de prensa. Consideran que si se procesa a Assange por revelar secretos del gobierno estadounidense o de cualquier otro gobierno, se pone en riesgo el derecho de todos los periodistas a investigar irregularidades y darlas a conocer. La postura no es del todo irracional en la medida en que efectivamente hay una zona nebulosa entre el espionaje y el periodismo.
Pero también hay argumentos en contra de esa posición. Para empezar, la actividad periodística está sujeta a una deontología bastante clara. Distintos países y organizaciones se ajustan a una serie de principios bastante comunes. Por ejemplo, vamos a ver los 5 puntos de la Red de Periodismo Ético y cómo se comparan con las prácticas de Assange. Primero, verdad y precisión. Los periodistas no siempre pueden garantizar la verdad, pero obtener los hechos correctos es el principio cardinal del periodismo. La publicación de documentos falsos con todas sus implicaciones ha sido una constante de Wikileaks que empaña su labor positiva, que sí existe, así como el sugerir conclusiones a partir de una información editada o recortada, como en el caso del helicóptero de Irak. 2. Independencia. Los periodistas deben ser voces independientes. No debemos actuar formal o informalmente en nombre de intereses especiales, ya sean políticos, corporativos o culturales. En numerosas ocasiones, Wikileaks ha servido a intereses concretos, como en el caso de Donald Trump, y atendiendo a la posición política de sus dirigentes, sean Assange o Israel Samir y su hijo. 3. Equidad e imparcialidad. La mayoría de las historias tienen al menos 2 puntos de vista. Si bien no existe la obligación de presentar todos los aspectos de cada pieza, las historias deben ser equilibradas y agregar contexto. Wikileaks no hace ningún esfuerzo por contextualizar o equilibrar la información que lanza, siendo claro que sus publicaciones afectan más a algunos países que a otros. 4. Humanidad. Los periodistas no deben hacer daño. Lo que publicamos o transmitimos puede ser hiriente, pero debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras e imágenes en la vida de los demás. El desprecio de Assange por la vida de otros se opone a este punto y lo ha demostrado en numerosas ocasiones. 5. Responsabilidad. Una señal segura de profesionalismo y periodismo responsable es la capacidad de responsabilizarnos. Cuando cometemos errores debemos corregirlos y nuestras expresiones de arrepentimiento deben ser sinceras, no cínicas. Wikileaks jamás se ha responsabilizado de sus errores y de las consecuencias de sus publicaciones, que han sido muchas. Quizás esto sirve para poner en duda que Wikileaks y en particular Julian Assange puedan ser considerados parte de la prensa, periodistas, y resulta bastante cuestionable que quieran tener la protección que se demanda para el periodismo sin asumir sus responsabilidades éticas. Y todo esto sin contar con las ocasiones en que Wikileaks ha utilizado los documentos que obran en su poder como forma de chantaje. Solo como ejemplo, porque hay varios, en diciembre de 2010 el abogado de Assange, Mark Stephens, dijo en la televisión de la BBC que Wikileaks tenía información que sería un dispositivo termonuclear y que la liberaría si la organización tenía que defenderse contra las autoridades. Eso es chantaje. En otros momentos, Assange ha intentado presionar al presidente Moreno de Ecuador o a Amnistía Internacional, aduciendo que tiene datos sobre ellos. Pero cuando alguien intenta publicar algo sobre la vida de Assange, como le pasó a Lowenstein simplemente por un comentario, este de inmediato se presenta como víctima de espionaje, como si el espionaje fuera algo inaceptable cuando se refiere a él. Contradicciones. Parece bastante claro que Julian Assange considera que las reglas no se le aplican a él, que él está más allá de toda rendición de cuentas. El que haya hecho sin duda alguna una labor positiva en muchos aspectos no puede opacar el hecho de que, implicado en la izquierda y con el apoyo del socialismo del siglo XXI suramericano, de Jeremy Corbyn y otros personajes de esa izquierda divina, a veces tan falta de brújula, no haya tenido problema en ser instrumento de personajes como Vladimir Putin y Donald Trump. La red de historias y de victimización que ha tejido ha colaborado enormemente a la polarización que lo rodea. Algunos lo exaltan por pensar que representa todo lo bueno imaginable: el antiimperialismo, el pacifismo, la rendición de cuentas, la democracia, la fuerza del pueblo, la transparencia, el derecho a saber. Pero no hay muchos datos para afirmar que eso es precisamente lo que lo mueve, y no lo ha movido en muchas ocasiones. Otros lo detestan por considerarlo un revolucionario de izquierda, un siervo de Rusia, cosas que son contradictorias, un espía que busca destruir Estados Unidos y Europa al tiempo que negocia con países teocráticos y defiende dictaduras como la venezolana o nicaragüense, un enemigo de la democracia y un peón del mejor postor. ¿Cuál es la forma equilibrada y seria de analizar a Julian Assange? Quizás una de las mejores valoraciones la dio el juez británico Michael Snow durante las audiencias sobre la infracción de la fianza de Assange. Es un narcisista que no puede ir más allá de su propio interés egoísta.
Su interés egoísta, al parecer, a veces pasa por presentarse como adalid de la libre expresión y de la lucha por sacar a la luz historias terribles que la gente tiene derecho a conocer, que usted y yo tenemos derecho a conocer. Pero a veces también pasa por sacar provecho político o personal, por garantizarse impunidad y apoyo en distintos lugares y por brillar y engrandecer su imagen. O por ganarse el perdón de Trump, o por mostrarse poderoso, capaz de derrumbar gobiernos y empresas que se ha vanagloriado de ello, como cuando en 2010 anunció tener 5 gigabytes de documentos del Bank of America que podría hacer caer a 1 o 2 bancos. Anuncio que provocó una caída del 3% en el precio de las acciones de ese banco, aunque los documentos jamás se publicaron. O cuando ese mismo año advirtió que el Kremlin debía prepararse para una ola próxima de revelaciones de Wikileaks sobre Rusia, de la que muy pronto se retractó. Con algunas buenas intenciones, con cierto antiautoritarismo rebelde y adolescente muy propio de un hacker. Lo que resulta más evidente es que Assange disfruta de su viaje de poder y no tiene empacho en cambiar las reglas y en contradecirse continuamente para engrandecer su imagen. Y sus perseguidores, claro, han ayudado a engrandecer su imagen con su persecución. Hay gente que apoyará a cualquier perseguido por los Estados Unidos sin importar nada más, como una reacción de arco reflejo contra las acciones imperiales tradicionales de ese país y sin prestar atención alguna a las acciones imperiales de otro. La relación de Assange con Rusia es más que preocupante. Cuando se cerraron las fuentes de financiamiento de Wikileaks temporalmente, Assange empezó a trabajar para la televisión oficial rusa, Russia Today, conduciendo el programa World Tomorrow. Igualmente criticó a los papeles de Panamá, la gran operación de develación de secretos de un grupo de periodistas, porque había afectado a empresas rusas. Esto puede resultarle a uno políticamente muy desagradable, pero no es un delito directamente, salvo a ojos de los Estados Unidos, que considera a Wikileaks como una organización de inteligencia hostil a su país. Y esto seguramente hace muy feliz a Julian Assange. Si se le llega a extraditar a los Estados Unidos, es poco probable que reciba una sentencia de más de 6 años y muy probable que se le deje libre por el tiempo que ya ha pasado detenido desde que salió de la embajada ecuatoriana. A Estados Unidos le resulta más valioso demostrar que puede enjuiciar a Assange que mantenerlo en prisión con las presiones políticas que ello conllevaría. Pero esto es solo una especulación. Quizás lo más preocupante es que el mundo está atento a alguien que tal vez es solamente un ególatra en busca de atención y que para conseguirla ha entrado en espacios que nos afectan a todos y quizás sin siquiera darse cuenta del verdadero alcance de sus acciones. Respecto al apoyo irrestricto que algunos le otorgan, quizás vale la pena recordar una brutal frase de George Orwell. Una parte muy grande del pensamiento de izquierda es una especie de jugar con fuego por parte de personas que ni siquiera saben que el fuego quema. Y es quizás por ello que Assange recibe un apoyo acrítico por parte de personas de las que se esperaría una mayor capacidad de entender al mundo en toda su complejidad y no en un juego infantil de buenos contra malos, en el cual por supuesto Assange está convencido que es el más bueno de todos. ¿No cree usted?